Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy no podíamos dejar de hacer esta conexión porque la noticia del día, sin duda, es esa destitución a Padrino López como ministro de la Defensa y a ese nombramiento a González López. Y para todo esto, sin dar mayor preámbulo, quiero invitar a Francisco Poleo, quien es periodista, analista político, y nos acompaña esta noche justamente para entender, ¿no?, qué hay detrás de todo esto. Y tenemos muchas preguntas, Francisco, pero sé que ya organizaste tus ideas, ya escribiste un artículo que por cierto se los recomiendo, vayan a sus redes sociales a leerlo porque está muy interesante, pero aquí vamos a abordar algunas de esas cosas. Bienvenido, Francisco, cuéntame, Gracias. ¿cómo ves? Yo creo que se veía venir, ¿no? Se veía venir la destitución de Padrino, yo creo que ya había muchos rumores sobre eso, pero ¿cómo ves tú esta movida en este momento? Mira, sí, en efecto es algo de lo cual se venía hablando prácticamente desde el 3 de enero. Además estaba pasado de fecha ya desde hace muchísimo tiempo porque según la tradición venezolana, el ministro de la Defensa, bueno, primero que nada no suele ser un civil, salvo cuando lo fue José Vicente Rangel, ahí a comienzos del gobierno de Chávez, ahí fue cuando se rompió esa tradición, Ujú. pero suele ser un militar, un general que no, un general o un almirante que no, que, que todavía no tenga, que todavía esté activo. Ujú. Y técnicamente Vladimir Padrino López hace mucho tiempo debió haber pasado El a retiro. retiro. ¿No? Su promoción ya está todo en retiro, salvo él. No. Pero bueno, es que se le mantenía por su importancia, porque era se hizo fuerte en la coordinación de no de la Fuerza Armada en líneas generales, sino del alto mando militar. Ahí es Ujú. donde tenía él su fuerte, comandando a esos más de 2000 generales que tiene Venezuela. Todavía no sabemos para qué son tantos militares. Los de Estados Unidos no llegan a 1000, Bueno, imagínate. sí sabemos para enriquecerse, Bueno, exactamente, y ya, porque para ser parte de la mafia. ya vimos el 3 de enero que para eso es que sirve. Exacto. Pero se mantenía además por un asunto no solo político, sino geopolítico, que era su muy buena relación con el régimen en Moscú, con los rusos. Eh, y justamente, bueno, se le mantenía porque esa era su fortaleza. En los últimos años, a medida que Rusia ha ido perdiendo poder e influencia y capacidad de influencia justamente internacional, porque por las razones que todos conocemos de la guerra en Ucrania, bueno, Vladimir Padrino también fue perdiendo poco a poco más influencia, inclusive desde que todavía estaba Maduro en el poder, ya se venía hablando Sí. de un cambio. Y bueno, obviamente eso se aceleró tras el 3 de enero. Hay que recordar que él tiene un juicio abierto, está imputado aquí en Estados Unidos, por los mismos cargos que Nicolás Maduro, básicamente, que sobre él pesa una orden de captura. Y bueno, era cuestión de tiempo que este nuevo régimen tutelado por Estados Unidos justamente pidiera su cabeza. Ahora, hay rumores o teorías, digamos, que apuntan a que incluso él pudo haber sido parte de esa entrega a Maduro y esa inacción de los militares de ese 3 de enero. No lo sabemos, quizás lo veremos más adelante porque no sabemos qué va a pasar con él, si se le va a dar un exilio dorado como embajador en Moscú. Tú decías, mencionabas esa relación buena que tiene con Rusia, o si va a tener que pagar por sus crímenes, por los cargos que tiene justamente en Estados Unidos, o si la intención de Estados Unidos es traérselo para acá. Todo eso se verá después, ¿no? Pero ¿tú crees que él pudo tener alguna participación en esta negociación, pero previa al 3 de enero? Mira, fue claramente, como mencionaste, es altamente sospechoso que el 3 de enero no haya habido, pero es que ninguna resistencia, salvo unos cuantos tiros básicamente de casa militar, que es otra cosa. Pero las Fuerzas Armadas venezolanas no reaccionaron para nada, los sistemas de defensa no reaccionaron para nada. No fue que reaccionaron y fueron sobrepasados, es que no.
Exacto. No pasó nada, ¿no? Ahora también sabemos que a la hora de la verdad nadie puede con el ejército de Estados Unidos, mucho menos unas fuerzas armadas como, como la venezolana, que ha sido, mira, ha sido inflada. ¿Ok? Entonces, si vemos, por ejemplo, la cantidad de efectivos, la cantidad de armamento, la cantidad de aviones, tanques, etcétera, sí, puede que sea entre las mayores de Latinoamérica, pero la preparación es nula. Entonces, la preparación, el mantenimiento de aviones, tanques, etcétera, y todo eso es culpa de Vladimir Padrino. En un país serio, María Alesia, el ministro de la Defensa, después de lo que pasó, Claro. de una invasión y extracción del jefe de Estado, así sea de facto, jefe de Estado al final del día, mira, el ministro de la Defensa, no, el 3 de enero a las 9 de la mañana tenía que haber estado fuera. Eso, Claro, tenía que haber renunciado o tenía que haberlo sacado, totalmente. exactamente, exactamente. Entonces, ahí hay muchos factores. También es cierto que los Rodríguez necesitan cada vez más a gente que esté cuadrada con ellos, que esté firme en el proyecto de ellos, que es el proyecto al final del día de Estados Unidos. Entonces, este sustituto, por ejemplo, González López, por supuesto que no es ningún santo, todos sabemos el prontuario que tiene de Ya vamos a violaciones de hablar de derechos él. humanos, etcétera. Pero es un tipo es un tipo que ha sido aprobado para este periodo, que tenemos que entender que ni siquiera es de transición todavía, sino que es un periodo de estabilización en el cual tienes que contar con figuras que no son las que van a definitivamente impulsar a la nueva Venezuela. Claro. Ahora, tú has hablado en otras ocasiones que el chavismo tiene muchas cabezas. Y bueno, Padrino era una de ellas, entiendo, ¿no? En lo que tú has dicho. ¿Qué parte se cae entonces con esta destitución hoy? O sea, aparte de la cabeza, o sea, ¿qué ala del chavismo deja de existir hoy o se tiene que reacomodar? Digamos, que ganamos también en ese sentido? Definitivamente cayó esa ala del chavismo militar nacionalista, que era más o menos lo que representaba Vladimir Padrino, una ala muy aliada con factores como Moscú. Todo eso cae y evidentemente eso es algo beneficioso para los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos ya con esto le da un golpe letal a los intereses rusos en Venezuela y en consecuencia en la región, ¿no? Entonces esa es la primera victoria, es que con esto se saca a los rusos del tablero, al menos formalmente, ¿no? Institucionalmente. Porque insistimos, el nuevo ministro de la Defensa, que no es ningún santo, pero bueno, por hacer la contraposición con santo, ese demonio se alió al menos coyunturalmente con Estados Unidos. Eso de que hay que recordar que fue uno de los que participó en la reunión que Con hubo el hace poco en director de la Caracas CIA. con el director de la CIA, correcto, que fue uno de los primeros que llegó a Venezuela, o el primer oficial americano que llegó a Venezuela tras lo del Sí, 3 el de primero, el primero. eso es muy significativo. Y fue a quien Delcy le entregó su protección inmediata en los días tan críticos como los que vinieron después del 3 de enero, porque fue el jefe de casa militar, ni más ni Exacto. menos. Eh, Ahora, la gente está desconcertada, ¿no? Por todas estas cosas que ocurren, que bueno, nos quitan a Padrino, pero ponen a uno que para la gente puede ser incluso peor porque ha estado a cargo de torturas, de GESIM, SEBIN, todo el tema de represión. Entonces, ¿cómo se puede interpretar eso para la gente en Venezuela que está tan preocupada con este proceso de estabilización y cómo Estados Unidos permitió un perfil como este en ese cargo? Mira, pero es que sin ir más lejos, quien está actuando ahorita como presidenta de Venezuela, Sí. a ella estaba adscrita, es a la vicepresidencia estaba adscrita ni más ni menos que el Está bien. lincoide.
el SEBIN. O sea, todo lo que eso significa, todo el aparato de tortura, si ella no lo manejara directamente, ella tenía responsabilidad sobre eso. Entonces, estos son esos... Mira, con eso, este camino muy pedregoso que hay que recorrer para llegar a la transición. Hay que tener algo claro. Lo que estamos viendo en este momento no es una transición, es un periodo de estabilización que nos va a llevar a una transición, pero la gente, y es normal, después de 27 años esperando un cambio, se pone ansiosa cuando las cosas no se dan de la manera que uno quisiera. Sí. Y va a ser un proceso lento. O sea, la última vez que se derrocó una dictadura en Venezuela fue la de Marcos Pérez Jiménez. No. Y entre la caída del dictador y la celebración de elecciones pasaron 11 meses y algo, casi un año. Y no era el monstruo con el que se está lidiando en este momento. Entonces, sí va a ser un camino pedregoso, van a haber muchos sapos que tragarse. Uno de ellos, ojo, que sigue prevenido al bate, es Miguel Rodríguez Torres. Sí. Que puede que no haya llegado a defensa, pero puede llegar a ministro del Interior. Ahora, a desmontar lo que él montó, ojo, a desmontar lo que él montó, porque él fue el creador de la tumba. Exactamente. Ahora, González López, ¿crees que tenga, bueno, ¿qué nos puedes hablar del perfil de él? ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Y crees que tenga como la intención de ser ese tonto útil, si se puede decir de alguna manera, para funcionarle a este interinato? Sin salirse, digamos, de lo que Estados Unidos pida. Exactamente, es que el tema de Estados Unidos es el fundamental. Aquí ellos no se volvieron, ninguno de ellos, los que están colaborando ahora con este periodo, no es que se volvieron hermanitas de la caridad un día para otro. Es que ahora tienen una pistola en la cabeza, que vieron que la amenaza no solamente se volvió creíble, sino que se volvió realidad. Vieron el poderío militar de Estados Unidos, que en 2 horas hizo lo que hizo el 3 de enero. Y bajo ese concepto es que están actuando, y bajo ese concepto de si colaboro con Estados Unidos voy a salvar mi pescuezo, es que está procediendo. En el caso de González López, mucha gente está recordando en redes sociales que era una ficha de Diosdado Cabello, pero una ficha de Diosdado Cabello hace 10 años. Quiero preguntarte por esa relación, ¿cómo está eso? Pues, mira, mucha agua ha pasado por debajo del puente desde hace 10 años, inclusive González López sale del gobierno de Maduro de mala manera. Hubo un episodio además en el cual básicamente creo que él fue el SEBIN el que detuvo una caravana presidencial con Maduro en la caravana presidencial. Pocos días después fue destituido, luego fue reencauchado, pero volvió a salir, reencauchado en otro cargo, pero volvió a salir del gobierno. Y ahora vuelve con Delcy, y Delcy ni más ni menos que inmediatamente, una de las primeras cosas que hace es nombrarlo jefe de Casa Militar, obviamente destituyendo al que fracasó en cuidar a Nicolás Maduro. Y mira, te dice mucho, que de la nada haya Delcy llegando al poder en las primeras horas, y lo primero que hace es que rescata a González López y le da ese cargo de confianza. Eso es una persona con la cual ya estabas entendida. Claro, 100%. Eso es así. Y si Delcy está entendida con esa persona está entendida con Estados Unidos también. Entonces, ese es el perfil de González López ahora. ¿De qué bando pertenece? Pertenece al bando de Delcy Rodríguez, no el bando de Diosdado Cabello. Y el bando de Diosdado Cabello además es un bando que ha mutado mucho en los últimos 10, 15 años. Es un bando, Diosdado se ha ido arrinconando, lo han ido arrinconando, y se ha ido arrinconando a la vez él mismo en el ala más radical del chavismo, a la cual no pertenecía al comienzo. Eso es importante recordarlo. Miren, en 27 años han pasado muchas cosas. La política es muy dinámica. Y mira, Diosdado al comienzo, por ejemplo, no solamente no era radical, todo lo contrario, era pro negocios, pro empresa privada, sí. Y se llevaba de maravillas con los Estados Unidos. De maravillas, una relación hiper cercana.
Cosa, por cierto, que nunca le perdonó Hugo Chávez y por eso nunca lo dejó ser el sucesor. Sí. Bueno, Hugo Chávez y los Castro, evidentemente. Wow, sí, total, qué interesante. Y justamente, Diosdado, te quería preguntar también por eso, porque debe estar muy nervioso, digamos, que estas cosas están ocurriendo, se está reacomodando, está el Rodrigato obedeciendo las órdenes de Washington. Y, y una de las cosas que la gente cree que tiene un tic-tac de tiempo, una bomba de tiempo, es justamente Diosdado. ¿Qué va a pasar con él? ¿Crees que esto además lo puede poner incluso más nervioso? Pero Diosdado es, como dicen en Estados Unidos, un sitting duck. Es un blanco ahí que todos sabemos que en algún momento le van a dar. Es lo que está en estos momentos intentando estirar la arruga, negociar lo más que pueda, preservar sus posiciones lo más que pueda. Pero Diosdado conoce muy bien a los americanos. Uh-huh. No es la primera vez que trata con ellos. Y sabe lo que los americanos esperan de él. Sabe lo que los americanos son capaces. Sobre Diosdado Cabello pesa en este momento, además, la mayor orden de captura que tiene el gobierno de Estados Unidos en contra de cualquier persona en el mundo. No hay otro narco, no hay otro terrorista, no hay nadie que tenga una mayor recompensa sobre su cabeza, 25 millones de dólares. ¿No? Se dice rápido, pero... Claro. Y por supuesto está imputado en una corte en Nueva York. Entonces, sabe que en cualquier momento puede correr el mismo destino, puede convertirse en compañero Nicolás Maduro en Brooklyn, y eso lo hace peligroso si no hay voluntad del otro lado de negociar con él. Claro. Que pueden haber ya llegado a su llegadero y decir, ya no. En ese sentido preferiría inmolarse. No creo que sea la intención ni del Rodrigato, ni mucho menos de Estados Unidos, crear una situación en la cual Diosdado Cabello prefiera inmolarse, prefiera voltear la mesa y ver qué pasa. Obviamente siempre va a salir perdedor, pero es algo que te complicaría demasiado el escenario. Claro. Ahora, Diosdado en cualquier momento va a salir del Ministerio del Interior. Su mejor destino sería trincherarse en el partido. Es un partido que existe, Uh-huh. que será vital para el futuro del chavismo. Uh-huh. E ir poco a poco, pues, enrocándose ahí y viendo cómo va lavando su futuro, ¿no? Lo cual está muy complicado, porque la única manera en este momento es, no soy ningún experto legal, pero la única manera que Diosdado se pueda salvar es mediante un indulto. Sí. De Trump, y lo mismo Padrino, por cierto. Entonces, Exactamente, sí, con Padrino veremos qué pasa y dependiendo de lo que pase, sospecharemos o no si entregó a Maduro, porque a mí me parece también bastante sospechoso. Y a mí también me genera mucha curiosidad cómo estarán esas relaciones dentro del chavismo, sabiendo ya tantas cosas que han salido a la luz del 3 de enero, como por ejemplo el tema Nicolásito ahí con los Rodríguez, o por ejemplo ese reloj, esa bomba de tiempo que tiene Diosdado, pero entonces su hija está en un ministerio, o sea, son cosas que no se entienden, obviamente la política es mucho más complicada que lo que se ve, pero que la gente se pregunta y nos escriben, nos preguntan, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué ponen a Danielita Cabello en un ministerio si supuestamente los Rodríguez están por sacar a Diosdado? O sea, hay mucha inquietud sobre lo que está ocurriendo en ese poder. Ahora, ¿a ti te parece que se está resquebrajando, se está dividiendo cada vez más el poder? mira, en el caso, por ejemplo, de movimientos como el de Daniela Cabello, eso es un premio de consolación. Sí. Eso huele a que es parte inclusive de una negociación, para la salida de Diosdado Cabello. Mantiene una pieza en el gobierno, no es un ministerio No, es un ministerio fundamentalmente político. sí.
no es un ministerio fundamental en lo político, más en lo económico, ojo, es otra cosa. Bueno, sí. Pero sí, forma parte de esos movimientos tras cámaras que uno no ve. Imagínate cómo está ese ambiente, Marelesia, adentro después del 3 de enero. Que nadie sabe quién entregó a quién, qué fue lo que Exacto. pasó, quién negoció, quién habló, quién no negoció. Y no solamente a nivel de los jerarcas, a nivel de los cuadros medios, a nivel de las bases, y las bases además que no tienen filtro en redes, tú lo ves, es público. Sí. Están contra las cuerdas, están totalmente descolocados por esta nueva actitud de ser mejores amigos de quien te han dicho por 27 años que es el diablo, ¿no? Sí. Entonces es una situación muy, 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 muy compleja dentro. Ellos siempre han tenido, sin embargo, una, una, una característica que los ha hecho prevalecer no solamente en líneas generales, sino sobre la oposición, que es que ellos lavan sus trapos en casa Sí, siempre. hasta que explotan Como un bloque. Exacto. Pero mientras tanto se abrazan como hermanos hasta el último segundo. Es verdad. Y eso es lo que está pasando en este momento. Hay que ver en los próximos días, como tú has dicho, cómo se desenvuelve lo de Vladimir Padrino López, si fue una salida negociada, si fue forzada, eso lo vamos a ir viendo. ¿Y cómo crees que se interprete o caiga dentro del afán de las Fuerzas Armadas este nuevo nombramiento de González López? Mira, al final del día, el, no solamente en las Fuerzas Armadas, sino en eso, en el generalato, que es Ujú. lo importante en esta coyuntura, digo. Ajá, sí, sí. En el generalato, lo importante es que no vaya a haber una cacería de brujas, que se le respete sus zonas de influencia, al menos, que es una salida espaciada, poco a poco. Vemos que en el resto por ejemplo, los enroques que hubo hoy de Delcy Rodríguez, de los cambios ministeriales, Ujú. mantuvo, por ejemplo, en algunos cargos algunos generales. Entonces, todo eso va jugando. Al final del día, González López no es más que un enviado, un representante de los Rodríguez. ¿Ok? Y es un tipo que conoce muy bien el aparato de inteligencia Ujú. del régimen, eso lo va a usar definitivamente a su favor. También por eso es una de las razones que lo ponen en ese cargo. Eso es fundamental para los Rodríguez y eso lo saben los generales. No, es muy difícil que haya por ejemplo, una revuelta. Eso no va a pasar, no va a venir de ahí. Yo veo más factible, por ejemplo, que se alcen unos colectivos, Mm. que causen caos, por ejemplo. Eso puede pasar. Pero desde las Fuerzas Armadas eh, no no es factible. Además, la influencia del propio Maduro en las Fuerzas Armadas no era la de Hugo Chávez, por ejemplo. No va a Claro. haber ahí ningún general que va a salir a inmolarse por lo que le hicieron a Maduro ni nada de eso. Eso no va a pasar. Sí. Sí, no, me preguntaba cómo habrá sentado esta noticia, porque al final entonces los militares en general están como comprobando que Washington está dictando la pauta No, y bueno, cualquiera corre riesgo, ¿no? los militares además entienden un lenguaje mucho más práctico que el de nosotros los civiles. Ujú. Y ellos saben, si nosotros desde afuera estamos asombrados con lo que pasó el 3 de enero, imagínate ellos que conocen exactamente qué fue lo que pasó el 3 de enero, que vieron, que entienden el poderío militar demostrado el 3 de enero. Saben este, que fueron superados, le guste o no guste, que no hay manera de responder a eso. Eso también puede ser, por cierto, lo que pasó con Vladimir Padrino el 3 de enero. Vladimir Padrino es un tipo, primero que nada, por cierto, formado en Estados Unidos Sí. y
Vladimir Padrino no es ningún... conoce su materia, ¿ok? Más allá de lo corrupto que pueda ser, más allá de los cargos de narcotráfico que tiene. Entonces es un hombre Conoce la preparado, materia militar. es un hombre preparado. Es un hombre preparado dentro de los asuntos militares. Y mira, el 3 de enero lo que pudo haber pasado es simplemente que el tipo ya tenía pensado que llegado ese momento él no iba a actuar porque no había manera de defenderse. Entonces dejaron básicamente a Maduro en su delirio, prepararse para una resistencia heroica a los Vietnam, y en realidad los militares sabían que eso era imposible, que eso en Venezuela no cabía, pero bueno, seguían las órdenes del loco, pues simplemente. De ese loco que ahora está pegando gritos en la noche en Brooklyn diciendo que él es el presidente legítimo de Venezuela. Cuidado y se lo cree. Esa es una posibilidad, por cierto. Totalmente, sí. Justo estaba hablando con alguien que, bueno, tiene una persona dentro de la cárcel que conoce y un funcionario. Y esta persona tiene una larga experiencia en cárceles y decía que no pueden descifrar si realmente él es un psicópata o está actuando, si se cree todo eso que dice o está actuando o está delirando. Todavía no pueden descifrar eso con respecto a esos gritos que sí, lo que reportaba ABC hace unos días. Sí, sí, sí. Y entre otras cosas, se sabe que, por ejemplo, Maduro pensó que los Estados Unidos era un bluff, que Trump no iba a actuar. Y mira, al final actuó y los militares no iban también. ¿Qué coronel se iba a montar en uno de esos Sukhoi o en un F-16 a salir a enfrentar a los F-35 y a los Chinook de Estados Unidos, por Dios? No, No, nadie. no había ningún suicida. No había ninguna posibilidad. No, 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 y además fue una operación medida para sacar a Maduro, ni siquiera es que estaban invadiendo el país y tomando el poder. Entonces, ese es el cuadro dentro de las Fuerzas Armadas. También hasta deben estar agradecidos que ya se acaba ese delirio. Sí, la verdad es que además se siente como un ambiente de que a todo el mundo, fíjate que Padrino López ni menciona a Maduro hoy cuando creo que escribió un tuit y ni siquiera menciona a Maduro. No, le da las gracias a Delcy Rodríguez, de A hecho. Delcy, exactamente. Es como Maduro ya ni siquiera lo mencionan, es la sombra. Y esto es una nueva Venezuela y adiós. Pero es que otra de las cosas que me parecen absurdas es que, mira, bueno, primero lo absurdo es que te extraigan a tu jefe de Estado y ni siquiera es que, bueno, está bien, no puedo responder militarmente, déjame hacerlo aunque sea diplomáticamente. No, de repente me vuelvo tu mejor amigo. Sí, no, esto es una locura. No, 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 es que es absurdo y descarado. Sí, es demasiado. Además, y, y no solamente eso, sino que de repente entonces la persona que se supone que es la encargada que está cuidando el puesto, porque ellos van a liberar de alguna manera a Nicolás Maduro, entonces en 3 meses hace absolutamente, le tumba el gobierno a Maduro. No, Cambia completamente el régimen, destituye a todo el mundo, hace más cambios de los que han habido en los últimos 30 años. Es demasiado transparente también. sí, no disimulan, pero es que no pueden hacerlo. Simplemente creo que les toca, o sea, están como en una situación de esto es lo que hay y tenemos que actuar porque, como dices tú, tienen una pistola en la cabeza, no hay otra forma. Sí, 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 al final del día es la ley que entienden, la ley de la pistola, Sí, y eso los ha hecho correr, es lo que está pasando. Y yo siento en efecto, Vanessa, que hay un alivio no solamente en la gente, en la oposición, sí, hay un alivio también dentro del oficialismo. Más allá de algunos cuatro fundamentalistas sí, en las interesante. bases, en líneas generales, la sensación en Venezuela ahorita no solamente es de optimismo, esperanza, etcétera, es de alivio. Sí, es verdad, Es tienes que como razón. que ya. Entonces, Sí, y como de, bueno, vamos a empezar una nueva página, vamos a ver cómo empezamos esto, este nuevo capítulo, ¿no? mira, y a mí no me extraña que todo esto termine, por ejemplo, con los que están imputados, Padrino, Diosdado, Ujú. el mismo Nicolásito.
si cooperan, la negociación puede ser que al final de la partida, cuando se culmine ese plan de 3 fases de la administración de Estados Unidos, se les otorga un indulto, por ejemplo, o algún perdón, alguna fórmula legal para... Incluyendo a Maduro, no. A No, Maduro no. no, Bueno, todo no, es posible, todo es posible. es posible, o una reducción de sentencia, qué sé yo, Sí. no soy experto legal, pero en la negociación política eso es absolutamente válido, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. y sí, Ahora, bueno, eso yo lo creo todo el tiempo, incluso con los Rodríguez, porque a mí me parece que Estados Unidos está utilizando a los Rodríguez para este proceso y después supongo o creo que el plan es, incluso dejando a Delcy quizás participar en unas elecciones, el plan es ofrecerles como algo para irse, ¿no? Pero ¿tú crees que los Rodríguez tienen eso en mente o ellos están viendo a ver cómo salvan el chavismo, la revolución y cómo quedarse y ganar tiempo hasta que Trump se vaya? mira, el sueño de los Rodríguez desde hace mucho tiempo, el proyecto político de los Rodríguez es quedarse con el chavismo, algo en lo que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, y no por el chavismo, porque sean especialmente chavistas, que no lo son, ninguno de los dos son, eh, nunca creyeron particularmente en Hugo Chávez, son absolutamente ambiciosos los dos y talentosos, porque mira todo lo que escaló Jorge Rodríguez, mira Delcy que se metió, Delcy. Chávez hasta bajó del avión. Imagínate, Chávez debe estar revolcándose en su tumba que Delcy Rodríguez sea la presidenta ahorita de Venezuela. Pero lo que te estaba comentando es que el sueño de ellos, por ejemplo, es crear en Venezuela una suerte de chavismo peronista. ¿Ok? Un chavismo que copie el modelo del peronismo en Argentina, que luego de la dictadura peronista fue mutando e insertándose en un sistema democrático y además trufando las estructuras de poder de una manera tal, usando para eso las herramientas más populistas posibles, pero fue incrustándose tanto en la sociedad argentina que ahora inclusive perdiendo la presidencia nunca dejan realmente el poder, ¿no? Claro. Eso ocurre en Argentina, si no están en la Casa Rosada, es una Tienen sociedad poder. fundamentalmente peronista y que yo lo llamo una tara social, que me disculpen los peronistas, pero hay una tara social en Argentina que es llamada el peronismo y es social más allá de política, ¿no? Y Sí. eso en Venezuela también va a pasar en cierta forma, el chavismo no se va a acabar de un día para otro, esos que piensan, no, eso se derrumba y queda luego como un 1%, eso no es verdad. No. Siempre va a quedar, el chavismo tiene una base, nos guste o no nos guste, de un 15-20% en el país. Y a partir de ahí suben o bajan dependiendo de muchas cosas, de la coyuntura del candidato, de todo lo que tú quieras. Entonces, de hecho, a mí me asusta que la oposición no considere que por mucho tiempo van a tener que seguir el patrón chileno, un modelo como la concertación. ¿Okay? Porque si no va a ser muy fácil que Chávez vuelva al poder con la cara lavada en unos años, porque además no solamente es que tienen ese factor social del que acabamos de hablar, tienen un partido político establecido en todo el territorio nacional, tienen poder económico, dinero, mala vida, lo que tú quieras, pero tienen poder económico, eso existe, tienen medios de comunicación, tienen bancos, tienen industrias, entonces no es un enemigo que va a desaparecer de un día para otro. Es un enemigo que no va a desaparecer, de hecho, un enemigo que siempre va a estar ahí. Un enemigo, digo, porque fundamentalmente es un enemigo para la democracia. Si no lo tienes frenado, si no lo tienes contenido, en cualquier momento te vuelve a destruir la democracia, ¿no? Total, hay que tenerlo siempre contenido. Ahora, una última pregunta, Francisco, que quería hacerte con respecto a este nombramiento de Gustavo González López. ¿Cómo ves el tema de los presos políticos y, bueno, sobre todo los presos políticos militares?
con un perfil como el de él? Mira, al final del día, independientemente de González López o no, eso lo tiene que decidir Delcy Rodríguez, y eso lo decide a la vez Estados Unidos, ¿no? La presión que ponga Estados Unidos para que eso se dé. Es increíble que inclusive con una ley de amnistía, primero una ley de amnistía chucuta, Sí, no incluye a todo el mundo, sino que además el problema es que en Venezuela cada preso político tiene un padre sí. dentro del chavismo, tiene un dueño. Dentro de esa monstruo de varias cabezas que tú mencionabas. Exactamente. Y entonces, no solamente hay presos que eran de Padrino López, como lo era, por ejemplo, Rocío San Miguel. Uh-huh. No solamente, por ejemplo, entre los presos de Padrino López, por cierto, están los de Gedeón, el operativo La Operación Gedeón. la operación Gedeón, y bueno, insurrecciones similares, etcétera. Sino que la mayoría de los presos militares le pertenecen al señor Diosdado Cabello. Sí. Entonces, yo creo que cuando Diosdado Cabello termine de salir del Ministerio del Interior por las buenas o por las malas, es que entonces vamos a ver un verdadero cambio en el asunto de los presos políticos. Porque sabemos que del lado del Rodrigato hay la voluntad, no estoy diciendo que eso es por bondad, sino hay la voluntad Exacto. práctica de liberar absolutamente todos los presos políticos. De hecho, Jorge Rodríguez ha sido bien transparente en eso. A ellos les conviene que no haya presos políticos, y quienes lo están frenando pues son otros factores, como sobre todo el de Diosdado Cabello, que mira, esa hidra de varias cabezas la han ido desmontando, por cierto. Ya nos queda básicamente la cabeza de Delcy. ¿sí? De Diosdado, claro. Aparte de la principal, que es de Delcy, ahora nos queda claro, porque ya Maduro fuera, Padrino fuera, Maduro fuera, Padrino fuera. Sí. A Tarek, acabo de ver que Tarek William Saab lo nombraron jefe de la misión Viva Venezuela, mi patria querida. No, bueno, ya lo mandaron a jefe de misión. O sea, jefe de misión, yo creo que peor imposible. Sí, cada vez pateado más para abajo. Bueno, por cierto, uno de los grandes retos del Rodrigato es lo que pasa con la Fiscalía y lo que pasa con la Defensoría del Pueblo, sobre todo con la Fiscalía, que es la que al final del día tiene más peso político. Ahí está el verdadero reto, ¿no? Si me preguntas a mí, por cierto, no me lo has preguntado, pero... No, pero sí, buenísimo, me interesa tu opinión. Pero por poner una predicción, yo creo que van a terminar nombrando en la Fiscalía a ratificar a Larry de Boer. Eso es lo que va a pasar. Sí. Es muy cercano a los Rodríguez, eso es lo bueno, muy entre comillas, pero es lo bueno. Es decir, que va a seguir la línea la línea de este proceso de 3 fases. Bueno, es una persona que ha negado las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y de esa humanidad. Es un negacionista de los crímenes de lesa humanidad. Pero políticamente hablando, para esta fase de la estabilización... puede ser pragmático, es lo que hay. Es un tipo que va a seguir las órdenes de Miraflores. No debería ser así un fiscal general, claro, evidentemente. Pero bueno, y bueno, la Defensoría del Pueblo, que igual en Venezuela es un cargo que ni existe, un cargo simbólico. Vladimir Villegas estaba sonando, ¿no? Ernesto, perdón. Ernesto, seguramente van a nombrar Ernesto Villegas, pero bueno, eso más allá de lo insólito, de lo absurdo, de lo casi que inconstitucional, sí. Es simbólico el cargo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y volvemos al tema que estábamos hablando al comienzo, que no son las caras que deberían ser, no son las caras ideales, sino las caras del momento político. Claro, sí, yo creo que siempre, bueno, yo por ejemplo estuve siempre preparada que cualquier transición, aunque sé que has dicho que no hay que llamar todavía esta etapa transición, íbamos a tener que tragar muchos tobos de cosas que no nos gustan. Y eso es así, o sea, pero si todo eso va a ser para al final poder tener una Venezuela democrática y volver a la democracia,
yo estoy dispuesta. Claro, tiene que haber justicia, pero yo estoy dispuesta a que hagamos eso. Y creo que todos tenemos que estar. Y yo, como dices tú, siento un alivio y un ánimo en la gente que creo que está dispuesta, porque han sido muchos años, estamos agotados, ¿no? Sí, 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 no, totalmente, totalmente. Y lo que no hay es que perder ese ánimo. Ese ánimo hay que mantenerlo porque las cosas están saliendo bien. Van 3 meses, ¿qué? 2 meses y medio van. Impresionante, total. Sí, y a veces, esto es algo que luego en 15, 20 años nuestros hijos van a estar leyendo, o 10 años van a estar leyendo en los Exacto. libros de historia y va a ser 3 páginas, ¿sabes? Entonces, Claro. pero ahorita a nosotros nos parece que va lentísimo, queremos que todo salga ya, 2 meses. 3 páginas, va a ser un párrafito así. Sí, exactamente. Va a ser, se llevaron a Maduro, pasaron tantos meses, hubo elecciones, el interinato, ya. O sea, va a ser Exacto, así. exacto. Lo que pasa es que estamos viviendo la historia, entonces Sí, siempre, es siempre. frustrante, yo lo entiendo y claro, nosotros estamos fuera y quizás, bueno, no sé, quizás podemos distraernos un poquito más. La gente en Venezuela está muy desesperada, pero yo siempre les digo también que eso, que han pasado 2 meses y medio contra 27 años, desmontar esto no es en 2 días y además contamos con el gobierno más poderoso del mundo para una operación como esta. O sea, tenemos en medio de todo también mucha suerte de tener por lo menos alguien que se esté encargando, ¿no? Yo creo que ayudarnos a organizar el país. Yo Mira, tengo mucha confianza en Marco Rubio en ese sentido. no, totalmente, totalmente. Y hay que verle la cara porque vamos a llamarla suerte trabajada, Ujú. de los venezolanos no la han tenido la mayoría de los países, ¿no? Eso, ahí tienes a Cuba, sin ir más lejos. Sí. No, Claro, aunque el sea la petróleo presa, nos que es la ayudó. próxima, Sí. llevan 60 años en eso, No, no, por eso. O sea, el no, no, doble. no hay duda, en ese sentido tenemos suerte de que, bueno, de que se juntaron un montón de cosas para que a Trump se le metiera en la cabeza esto, de que lo convencieran, de que como me decía el otro día, que también me gustó mucho, Lester Toledo, él decía, no hubiera habido 3 de enero sin 28 de julio. Y eso también es verdad, porque eh, quizás sin una oposición fuerte, aunque no sea la que esté puesta ahorita, asignada por Trump, sin una fuerza opositora tan grande, sin todo eso, quizás Estados Unidos se hubiera lavado las manos. O sin tanta denuncia, por ejemplo, una oposición tan activa, el éxodo de los venezolanos en todo el mundo. O sea, sin todo eso, sin los venezolanos, no hubiera sido posible tampoco el 3 de No, enero. sigue ese empuje que tuvo la oposición desde el día uno del chavismo, no Sí, solamente en la organización interna, que sí, obviamente han habido errores, ha habido fracasos, sí, normal casi, pero a nivel externo, a nivel internacional, el trabajo de la diáspora venezolana y de la dirigencia venezolana y el activismo venezolano en el exterior es un modelo a seguir ya para el resto de, de los países o del mundo que estén en situaciones similares, ¿no? Por ejemplo, Cuba no ha tenido eso, no ha tenido esa organización, que la organización que ha tenido la oposición venezolana, que por cierto, por muchas diferencias que tengan, al final del día siempre terminan unidos. No hay que ver la cantidad de facciones, por ejemplo, que hay en la oposición cubana. sí. Eso es absurdo. Y esa tenacidad, porque han sido 27 años, pero mira lo solo que están los nicaragüenses, ¿no? Por ejemplo. Sí, es muy impresionante. Yo también lo hablaba con un amigo que, bueno, trabaja en derechos humanos y se dedica a eso. Se ha dedicado en los últimos años además a reportar, a ir a todas las instancias internacionales, a agotar todas las instancias internas para después ir a las internacionales. Y gracias a ese trabajo de verdad es que tenemos cosas como el informe de determinación de hechos de la ONU y todos los informes que han hecho tantas organizaciones, porque fue ese trabajo de años de buscar a las víctimas, de que hablaran, y todo eso ha sumado, o sea, es increíble. Y Así yo me es. acuerdo que yo hablaba con él y le decía, hace año y medio, cuando salió el primer informe de determinación de hechos, el primer reporte que era tan impresionante porque hablaba de torturas abiertamente. Sí. Y yo le decía, wow,
porque me decía, es el primer país que tiene un caso así abierto. Y yo le digo, pero no entiendo. Y Cuba no tiene esto. Y me dice, no, nosotros hemos avanzado en este. Y la verdad es que eso es un paso gigante, que eso se haya logrado. No, absolutamente. A mí me... Es que, mira, han sido... Todo eso forma parte al final de 27 años de resistencia. Sí. Para que no... El chavismo no avanzó más porque la sociedad no se lo permitió. Sí. El chavismo no terminó en una Cuba, en una Nicaragua, porque la sociedad no se lo permitió, porque se siguió empujando. Y tú puedes decir, bueno, sí, pero al final nada, No, al final hay una estructura que se sí. mantuvo, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, al final del día hay que ver todo eso, hay que ver todo, yo creo que hay que tener perspectiva y tener paciencia. Si hemos resistido 27 años, ¿cómo no vamos a resistir unos meses más? Sí, vamos a resistir y van a ser 28 años de resistencia, pero aquí seguimos. Bueno, pero yo sí Qué creo que para el bueno. 28 es el último día de resistencia, pero sí, vamos a llegar Bueno, a... bien, bien. 28, excelente. Gracias, Francisco, un No, millón. Me encantó oírte, tus análisis siempre súper valiosos. Amigo Francisco Poleo, analista de riesgo, es empresario también. Y bueno, síganlo en sus redes, periodista, analista político. Síganlo en sus redes porque sus análisis son excelentes. Un abrazo y nos vemos la gracias, próxima. Vanessa, igualmente. Chao, chao. La bebé no lloró, así que bien. Chao. Perfecto. Bye.